Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Estamos en tiempo de Cuaresma, estamos preparándonos para la entrega de Cristo en la cruz y para vivirlo con Él, esos días santos, su muerte y su resurrección. Y quería hablarles, porque me ha iluminado muchísimo un autor que es Pitre, es un biblista, Brant Pitre, y habla él de Jesús, el novio. Y me ha parecido de una riqueza de contenido enorme. Es algo que está en nuestra tradición de fe, pero él descubre, con el conocimiento que tiene impresionante de la cultura judía, lo que entendían aquellos judíos con muchos textos que nosotros, que somos de otra cultura, no entendemos. Él conoce los rollos del Mar Muerto, las obras de Josefo, la Misná, el Targum, el Talmud babilónico, los Midrashim. Bueno, son como textos que los judíos de aquella época conocían y que entendían perfectamente en la cultura en que estaba insertado todos los textos, las parábolas, las frases de Jesús. Y nosotros a veces nos pasa desapercibido, pero me encantaría que al escuchar en este contexto esas palabras se avive en nosotros el entender que Jesús de verdad es el novio. El novio, que en una palabra Bridegroom inglesa, lo que viene a decir el autor, explicando la etimología original, es como el novio el día de la boda, que se abre, tú dices el novio, ¿no? El novio es antes de que se case y después de que se case seguimos diciendo el novio, aunque ya es el esposo. Bueno, pues es un término que de algún modo abarca las dos cosas, ¿no? Abarca el novio antes de la boda y el novio recién casado, ¿no? Bueno, por eso Jesús es el novio que viene como a entregarse por su esposa, la Iglesia, el pueblo de Dios y también cada uno de nosotros. Me gusta empezar con ese pasaje de Efesios 5:21, que siempre hay que entenderlo desde la primera línea. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Sed esclavos unos de otros por amor, si no, no se entiende nada. Y entonces va hablando de las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿no? Cita unos textos el autor preciosos, hablando de cómo eso implica una entrega total, ¿no? Y aunque uno sea despreciado, implica meter la cabeza en el corazón de la esposa y servirla como Cristo a su Iglesia, ¿no? Como Cristo es cabeza de la Iglesia. No tiene nada que ver con el machismo, con el feminismo, tiene que ver con la santidad. Y cuando uno entra ahí, es maravilloso entenderlo. Pero no voy ahora a eso. No voy a ese tema de relación hombre-mujer, sino a que Cristo de verdad es el esposo. Él, que es el Salvador del cuerpo, como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Efesios 5:21. Esto es un gran misterio. Cristo se entrega como esposo a la esposa Iglesia y tú eres la Iglesia. Tú, igual que la samaritana, igual que la mujer adúltera, y yo somos la esposa Iglesia. Y el Señor quiere realizar con nosotros el matrimonio espiritual. A veces pensamos, bueno, eso es como para alta mística, para Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Bueno, pues es para todos. El Concilio Vaticano II nos recordó una verdad que ha estado siempre en la Iglesia. San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, tantos santos han entendido la llamada a la santidad. Y la llamada a la santidad es, pasando por la vida purificativa, la iluminativa, llegar a la vida unitiva y el matrimonio espiritual. Esa unión con Cristo, esposo del alma. Es muy hermoso para mí a este respecto recordar la vida de Concepción Cabrera de Armida, beatificada hace unos poquitos años. Esta mujer, madre de familia, nos habla de que ella recibió la gracia del desposorio espiritual. Dice ella, en 1894 me entregué totalmente a Jesús. Ese año fue el de mis desposorios con Él. Así llaman a esta etapa espiritual los grandes místicos. Fue como una promesa de unión definitiva que se daría 3 años después. Entonces no lo supe naturalmente. Se trató de un morir a mí misma para siempre, para nacer a una vida nueva. Fue una vivencia profunda del misterio pascual. Por parte de Dios, estos desposorios abren un periodo de gracias inmensas, de desbordamientos de su ternura para conmigo. Trataré de explicar lo que pasó 2 años después. El 6 de septiembre de 1896 sentí que pasó una cosa nueva.
De pronto sentí en mi interior un lanzamiento suavísimo y a la vez potente y lleno, pero no puedo decir que de mí a Dios o de Dios a mi alma solamente, sino más bien de ambas partes, a un mismo tiempo, que se estrechaban, se apretaban, se unían, se encontraban, pero de una manera tan deleitable que yo no tenía idea de semejante efecto. El Señor me estaba preparando para algo más. Sentía la urgencia de Jesús. Hija mía, te persigue el Verbo. Quiero unos desposorios muy altos con tu alma. Te falta por llegar a donde quiero que llegues. Purifícate. Me vi arrastrada al misterio de la Santísima Trinidad. Por fin, el 9 de febrero de 1897, después de una preparación intensa por parte de nuestro Señor, cuando ya tenía 34 años, llevaba 12 años de casada y estaba criando mi 7º hijo. Después tendría 2 más. Jesús me concedió otra gracia inmensa. Fue el matrimonio espiritual o unión transformante. Yo lo percibí más que como una gracia, como un periodo de gracias. Comencé a vivir la plenitud de mi bautismo, la plenitud de ser iglesia de una forma tan dinámica que no me dejaba respiro. El Señor Jesús y yo no habíamos hecho una sola cosa. Nos habíamos hecho una sola cosa. Se dio a partir de entonces una unión estable de voluntades. La divinidad ya jamás se ausentó nunca de mi alma. Éramos Jesús y yo, 2 naturalezas en un mismo espíritu y amor. ¡Qué hermoso! Esta madre de familia, esposa, casada con Pancho, que ella le decía, pero Señor, si yo estoy casada con Pancho, y decía, no importa, porque yo te hablo de este matrimonio espiritual, me encontrarás en la Eucaristía y en tu esposo, en ese caso, en esa vocación, y las que son vírgenes, las consagradas o los sacerdotes, nos encontramos directamente con él, anticipo del cielo. Esto es un gran misterio, y ojalá se nos conceda a nosotros entenderlo. Fijaros que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla muy claramente de que esto es esencial. Nos dice, fijaros que es muy hermoso, nos dice que es parte esencial. En el número 1612 dice, la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. Y dice el número 1617, toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Toda vida cristiana está marcada por este amor esponsal. Me parece tan bonito considerar esto, que de verdad que desde que he estudiado un poco más este tema, es que lo veo en toda la palabra de Dios. Toda la Biblia es una carta de amor de Dios. Desde el principio, esto lo explica también Scott Hahn, ¿no? Al crear hombre-mujer, al crear ese ámbito, la creación, donde poder vivir y fundar una casa para estar con su familia, el jardín del Edén es el Sancta Sanctorum, hasta el final de la Biblia, el espíritu y la esposa dicen ven, todo es una carta de amor. Y todo se puede leer desde esta clave, Jesús es el novio. Fijaros que cuando viene Juan Bautista y le preguntan si él es el Mesías, en Juan 3:28, dice, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. El que tiene la novia es el novio. ¡Qué hermoso! En cambio, el amigo del novio, dice, esos versículos siguientes, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del novio, pues esta alegría mía está colmada, él tiene que crecer, yo tengo que menguar. El amigo del novio, Juan Bautista, pero el que tiene la novia es el novio. Jesucristo es el novio. Y continuamente se nos va hablando de este aspecto. Juan dice que se regocija al escuchar la voz del novio y habla continuamente de profecías como Jeremías 33. Volverá a escucharse la voz de la alegría y de la fiesta, la voz del novio y de la novia. Todo el Antiguo Testamento nos está profetizando que va a venir ese novio. Y Juan es el padrino judío. Siempre había un padrino que iba por delante, ¿no? El amigo del novio. Los antiguos rabinos judíos, explica este autor, cuyas tradiciones están registradas en la Misná, dice Pitre, sí usan esta expresión. Se refiere a la costumbre de que un novio judío seleccionara a un amigo cercano para actuar como su padrino. Según la tradición rabínica, cuando llegaba el momento de la boda, era el amigo del novio quien actuaba como testigo público de la boda, de manera similar a como lo hacen los padrinos en las bodas contemporáneas. Él viene a anunciar, igual que
dice el Antiguo Testamento en Génesis 2:22, y Él la presentó al hombre, ¿no? Él la presentó al hombre, es Dios mismo, ¿no? El que actúa como padrino en la boda de Adán y Eva. Pero en este caso de Jesús, que es el novio, dice Marcos 1:4, se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Fijaros, ¿no? Él tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Es muy hermoso considerar esto así, entender que Juan Bautista es ese padrino, ese amigo del novio. Pero fijaros cómo Jesús mismo, cuando le preguntan, cuando están los apóstoles comiendo espigas, y le preguntan a Jesús, ¿cómo puede ser que sus amigos no ayunen, que sus discípulos no ayunen? ¿No? Dice Marcos 2:18, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? ¿No? Los fariseos se ve que ayunaban al menos 2 veces por semana, según aquellos textos, ¿no? Y entonces dice Marcos 2:19, dice Jesús contesta, ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo? También la traducción es los hijos del aposento nupcial, mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Dicen los hijos del aposento nupcial. Son los amigos que preparan al novio, en la costumbre de las bodas judías, preparan el aposento nupcial, el lugar donde va a realizarse el matrimonio y donde se va a consumar. Y se ve que los judíos lo adornaban exactamente igual que la tienda del encuentro de Moisés, donde estaba el arca de la alianza, donde se realizaba este encuentro de Moisés con Dios, ¿no? Adornaban el tálamo nupcial así, igual que el Sancta Sanctorum, el lugar donde el arca era depositado, porque aquella tienda después pasó al templo y era el lugar de esa intimidad con Cristo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Es muy hermoso que los novios en Israel, cuando se casaban, adornaban el aposento nupcial como esa tienda del encuentro de Moisés. Es tan sagrado ese encuentro, ¿no? Y entonces Jesús dice, pueden ayunar los amigos del esposo, los hijos del aposento nupcial, mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Fijaros qué hermoso esto. Cuando les arrebaten al esposo, el día de la boda es el día en que Jesús es arrebatado, es su muerte, cuando es consumado el matrimonio. Esto es tremendo, porque habrá personas que frívolamente dirán que el día de su boda fue el día de su muerte, ¿no? Desprestigiando el tesoro que es el matrimonio. Jesús hace justo al revés. El día de mi muerte es el día de mi boda. Por eso quería cantarles esta canción que justo habla de cómo Jesús ha bajado a rescatar a su esposa. Dice así: yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusador. Mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había manchado de infidelidad. Fue condenada a la muerte, despojada de todo y puesta ante la lanza del acusador. Yo me lancé desde los cielos y me encarné en el seno de una virgen mujer. Y al llegar la plenitud de los tiempos, entregué mi cuerpo y sangre para salvar a mi amada. Y la lanza que estaba destinada al corazón de mi amada, en mi costado tomé. Y en lugar de una lanza de muerte, mi amada ha recibido en
en su corazón la herida, una herida de amor, con la sangre de mi corazón. Y así mi propia sangre se ha vertido en el corazón de mi amada, transformándolo. Y así mi propia sangre corre por sus venas, infundiéndole vida y sanando su dolor. Por más que estuvo desnuda y humillada, manchada y condenada por la lanza de muerte del acusador, hoy la veo así resplandeciente, radiante de hermosura. Hoy mi amada brilla más que el sol, mi amada brilla más que el sol. Hoy mi amada brilla más que el sol. Qué hermoso que Jesús salta del cielo para rescatar a su amada. Y su amada es el pueblo de Israel, y eres tú y soy yo. Es el pueblo de Israel que ya había sellado una alianza en el Sinaí. Para los israelitas, el Sinaí es un lugar de boda entre Dios y su pueblo, y hacen una alianza en su sangre, dice Moisés. Esto es maravilloso, la alianza en su sangre. Pero ¿qué pasa? Que pocos días después, como tardó Moisés de bajar del monte, el pueblo hace un culto idolátrico, se hace un ídolo, y hace también un banquete y una boda nupcial con ese ídolo. Han profanado la alianza de Dios. Y así será toda la historia de Israel, todos los profetas diciendo: yo te llevaré al desierto, estamos en Cuaresma, te hablaré al corazón, y tú me responderás como en los días de tu juventud. Oseas 2 y Jeremías 2 y Ezequiel 16, dice Oseas 2, dice Jeremías 2, tengo añoro de ti cuando venías detrás de mí con tu amor de novia, ¿no? Y Ezequiel 16, te vi cayendo en tus sangres, ¿no? Muerta, y pasé junto a ti, te dije vive, ¿no? Y te revestí. Y es tan hermoso ver cómo Él quiere realizar de nuevo esa alianza nupcial. Aunque tú seas la mujer adúltera, aunque seas la samaritana, aunque mi alma haya negado al Señor como Pedro, Él viene a restaurar esa nueva alianza. Y esto es lo que me parece realmente maravilloso. El novio es Jesús, que viene a invitarnos a su boda, que luego serán bodas eternas, ¿no? El cielo es una boda con Cristo, esposo, ¿no? Lo veremos en el próximo programa. Pero me parece tan importante ahora, previo a la pasión, entender que Jesús, ese día de su muerte, es el día de su boda. Y cómo cuando se ha arrebatado el novio. Y es tan hermoso ver cómo la última cena es el banquete de bodas, en que Jesús hace su consentimiento. Este es mi cuerpo que se entrega por ti, y consumará ese matrimonio en la cruz. Esta es la alianza en mi sangre, la nueva alianza en mi sangre, aquella alianza de Moisés que habéis roto. Pero esta es mi nueva alianza en la sangre. Yo soy el esposo, que el día de la boda es el día de su muerte, pero vuelve victorioso. Lo meditaremos en la resurrección. Pero ahora vamos a contemplar cómo este Jesús va a la crucifixión. La crucifixión tiene una crueldad enorme, pero dice este autor, Brand Pitre, dice cómo la pasión del Mesías y la boda judía tienen momentos de paralelismo preciosos. Vamos a ver brevemente en estos minutos 3 la coronación de espinas, el sorteo de la túnica sin costura y la perforación del costado. Vamos a ir en esta clave a la pasión este año, en clave de noviazgo. La coronación de espinas, nos acordamos, en Mateo 27 le pusieron la corona de espinas, ¿no? Y se mofaron de él. Es símbolo de su realeza, sí, pero el novio judío también lleva una corona el día de sus bodas. Muchachas de Jerusalén, salid, contemplad, muchachas de Sión, al rey Salomón con la corona que le ciñó su madre el día de su boda, el día de la fiesta de su corazón. Y nos dicen los textos de estos conocedores del Talmud y de Tosefta y del Misná, dice, durante la guerra de Vespasiano, antes de la destrucción del templo, prohibieron las coronas de los novios y el tambor de bodas, dice,
en la guerra contra Vespasiano, decretaron acerca del uso de las guirnaldas por parte de los novios. ¿Y cuáles eran las guirnaldas del novio contra las cuales decretaron? Aquellas hechas de sal o azufre, pero las hechas de rosas y mirto las permitieron. Hay unas de sal y azufre y hay otras de flores. El novio se vestía con una corona de flores y ahí tenemos al novio que viene a rescatar a su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, que es el pueblo de Dios, vestido con la corona. Y se pone también la túnica, el manto sin costura, y terminaron la burla, le quitaron el manto y le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Los soldados, aquella túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba abajo, se dijeron, no la rasguemos, sino que la echemos a suerte a ver a quién le toca. Juan 19:23. Qué hermoso ver esa túnica que había bordado su madre, porque sabe la madre que es el rey, que es el sacerdote y que es el novio. El novio judío, cuando iba a la boda, se vestía como el sumo sacerdote cuando iba al tálamo, cuando iba al templo, se ponía esa misma túnica, que es túnica de rey, que es túnica de sacerdote y que es túnica de novio. Fijaros Josefo en Antigüedades como dice, esta vestimenta del sumo sacerdote no estaba compuesta de 2 piezas ni estaba cosida en los hombros y los costados, sino que era una única túnica larga tejida de tal manera que tenía una abertura para el cuello. Es la misma túnica. Y fijaros como el sumo sacerdote, dice el Levítico 21, el mayor entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el óleo de la unción, y que recibió la investidura, revistiéndose los ornamentos, no se rasgará las vestiduras, Levítico 21. Así iba el novio, y así va Cristo, como novio, con la corona, con la túnica, a dar su vida por la esposa. Y el otro dato precioso, es el aposento nupcial, ¿no? Que dice la Misná, si un hombre lo recibiera de su prójimo para construirle un aposento nupcial para su hijo, deberá construirlo de 4 codos por 6. El santuario lo confirma. Como el santuario, tálamo nupcial, todo es tan sagrado. Y el último dato que quiero dar, la sangre y agua que fluyen del costado de Jesús. No desde la costilla, lo que dice el Génesis, sino del costado de Adán. Cristo, el esposo, de su costado brota la esposa iglesia. Esa lanza que perforó el costado es un traspaso nupcial que nos regala a la esposa, aquella primera novia Eva, este gran misterio de la iglesia y tuyo y mío. Dice Benedicto XVI, en esta doble fusión de sangre y agua, los padres vieron una imagen de los 2 sacramentos fundamentales, la Eucaristía y el bautismo, que brotan del costado traspasado del Señor, de su corazón. Este es el nuevo derramamiento que crea la Iglesia y renueva la humanidad. Además, el costado abierto del Señor dormido en la cruz llevó a los padres a señalar la creación de Eva a partir del costado de Adán dormido, y así en esta efusión de los sacramentos también reconocieron el nacimiento de la Iglesia, la creación de la nueva mujer a partir del costado del nuevo Adán. Hasta ahí, Benedicto. Nosotros, por el bautismo, hemos recibido esa túnica nupcial. Otra propiedad de la boda judía, había el baño nupcial, y hemos sido lavados en el bautismo y se nos ha dado su carne y su sangre en la Eucaristía, donde nos desposamos. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Qué hermoso es acudir así al Jueves Santo, al Viernes Santo, para recibir al Esposo Divino. Vamos a acompañarle, dolor con Cristo doloroso, pero es mi novio, es mi esposo, esposo de mi alma, seas casada, religiosa, sacerdote, consagrado, estés como estés. El novio te dice, esposa mía, amada mía, ven a mí, paloma mía, mi perfecta, ven a mí y no temas, ven a desposarte conmigo. Y ahí le esperamos. Este Jueves Santo, este Viernes Santo, es día de bodas. Preparémonos. Que Dios os bendiga a todos.